Carretera 132. Parte segunda. Javier era una persona muy precavida, y eso de parar autoestopistas no entraba en sus planes. La situación que vivía en estos momentos era fastidiosamente parecida a una escena de una de sus películas de terror psicológico preferidas. Carretera al infierno, un film de culto norteamericano de la década de los 80, donde un conductor, protagonizado por C. Thomas Howell, que viaja por una carretera, recoge a un autoestopista, Rutger Hauge, y desde ese momento comienza un juego macabro del gato y el ratón entre los dos, un psicópata totalmente desequilibrado, que va matando a cada ser que encuentra en el camino echándole las culpas al viajero. Una película de culto de aquella época dorada. Esta escena parecía la recreación de ello. Una carretera, el autoestopista bajo la lluvia, y ataviado con ese chubasquero. Cuando la vio por primera vez le impactó considerablemente. Estaba entre sus preferencias en cine de terror, y aprendió con ella, aún con más convicción si cabe, que eso de recoger personas en la ruta, era un riesgo innecesario que no iba a correr jamás. Nunca sabes las intenciones que pueda tener un desconocido que sube a tu vehículo. Con el film, le había dejado clara esta cuestión. Sin embargo, la había visionado desde entonces muchas veces, y por ello la tenía fresca en su memoria, tanto, que le fue imposible no asemejarla con este momento concreto. ¿Qué haría ese tipo bajo la intensa lluvia y en medio de ninguna parte? Se preguntó mientras le iba dejando atrás. Observó por el espejo retrovisor al hombre, había entrado a la carretera, y allí parado en medio del asfalto simplemente se quedó inmóvil mirando hacia el vehículo mientras se alejaba. En unos segundos la silueta del autoestopista quedó tan atrás, que desapareció de la visión del joven. El agua seguía cayendo con exagerada intensidad. Esto lo obligó a reducir un poco más su velocidad. Reparó en un hecho extraño e inquietante. No se veían coches circulando por aquella carretera. No le había sobrepasado ningún vehículo y era raro, ya que con el accidente y bloqueo posterior de la Interestatal 85, a los conductores no les quedaba más remedio que desviarse por la N132. Sin embargo, nadie se veía detrás de él. Es posible que cerraran la carretera, aunque no tendría sentido. O bien, los vehículos vendrían detrás a una velocidad reducida parecida a la suya por las condiciones climatológicas. Eso debía ser, pensó. Aunque la verdad era, que de frente, aún no se había topado con nadie. La carretera estaba totalmente solitaria. En ese momento se dio cuenta, que si no había coches circulando por allí, el autoestopista no encontraría quien le llevase, y se sintió algo culpable de abandonarle en medio de ninguna parte. Era la segunda vez en ese fatídico día, que no prestaba su ayuda, y no pudo evitar un sentimiento de malestar consigo mismo. Aunque también alivió su conciencia por el hecho de no ser buena idea hacerlo por el peligro que conllevaba. De nuevo cogió su teléfono móvil, probó el encenderlo otra vez quitando un momento su vista de la carretera. Solo fue un segundo, pero fue suficiente para no advertir a un hombre en mitad del asfalto. Frenó en seco inmediatamente. El vehículo patinó a consecuencia del agua haciendo eses mientras se detenía sin poder evitar embestir al hombre. Aunque no fue un golpe demasiado violento, le había atropellado, porque al impactarlo el individuo desapareció de su vista. Rápidamente se apeó del vehículo visiblemente nervioso. Esas décimas de tiempo en que logró verle, parecía ir ataviado de forma similar al autoestopista que había dejado atrás minutos antes. ¿Qué le pasaba hoy a la gente, vagando por medio de una carretera en mitad de una tormenta? Pensó al mismo tiempo que intentaba encontrar su cuerpo tirado en el asfalto. Temía haberlo matado, aunque el golpe no fue tan fuerte como para eso. Allí no había nadie. La lluvia seguía cayendo endemoniadamente, así que después de unos segundos y de rodear al vehículo sin encontrar a nadie se subió de nuevo totalmente empapado. Se sentó en su asiento un poco desconcertado, cuando de pronto el sonido del cristal le sobresaltó. Alguien llamaba con sus nudillos. Era el hombre al que había atropellado segundos antes. Allí estaba de pie junto a la ventanilla del copiloto intentando decirle algo. Javier se asustó. Un segundo antes no había nadie, pero ahora estaba allí tan tranquilo. No se veía herido, al menos no lo parecía. Pulsó el elevalunas automático de esa parte del coche, necesitaba saber que estaba bien. Tenía un aspecto extraño parecido al autoestopista de hacía un rato. Aunque era imposible que fuera el mismo. No le habría dado tiempo de ninguna de las maneras a llegar ahí, y mucho menos a hacerlo antes que él. Sin embargo, el aspecto era prácticamente idéntico al del otro hombre. ¿Está bien?, dijo Javier preocupado. Al individuo no le dio tiempo contestar a la pregunta, ya que acto seguido le profirió otra. ¿Qué hacía en mitad de la carretera? ¿Es que se ha vuelto loco? ¿Me lleva, por favor?, dijo sin contestar a lo anterior. Javier dudó unos intensos segundos, pero finalmente le abrió el seguro de la puerta y el hombre entró. ¿Qué hacía en mitad de la carretera?, insistió al mismo tiempo que el individuo tomaba asiento. Lo siento mucho, con esta maldita lluvia no vi que estaba en mitad del asfalto, contestó. No tengo por costumbre recoger autoestopistas, pero haré con usted una excepción por el tiempo que hace y por el percance. ¿Seguro que está bien? Sí, no ha sido nada, solo me rozó, dijo este último.
Llevaba una capucha en el impermeable que se quitó de su cabeza mientras lo decía. ¿A dónde se dirige? ¿Y qué hace vagando por medio de ninguna parte? El coche me ha dejado tirado unos kilómetros atrás y buscaba un teléfono para llamar a una grúa. Por desgracia mi móvil está roto, yo también necesito llamar. Le informó. ¿Dónde quiere que le lleve? Más adelante hay una venta que creo tienen teléfono. Me dirijo a la carretera del puente. Si me puede llevar allí. Le espetó el extraño hombre. Lo siento mucho, amigo, pero me desvío antes por la bifurcación para entrar a la autovía 85. Después de esto no dijo nada. Solo asintió haciendo un leve movimiento con su cabeza. Javier arrancó de nuevo y se puso en marcha. El hombre se arregló el cabello mientras el joven arrancaba. Lo llevaba algo alborotado debido a la capucha. Era de color rubio, curiosamente como el autoestopista de la película que había recordado anteriormente. De hecho tenía un parecido físico asombroso con él. Se le hizo un nudo en la garganta inmediatamente al comprobarlo. Una casualidad increíble, pensó al mismo tiempo que pisaba el acelerador para continuar con el trayecto. Había faltado a una de sus reglas más fundamentales, pero no pudo negarse después de haberlo embestido. Además, no podía negar su ayuda por tercera vez en un mismo día. Se consideraba buena persona y siempre ayudaba en la medida de sus posibilidades a quien lo necesitara. Pero poner en riesgo su vida no era algo con lo que jugara así a la ligera. Un silencio incómodo se adueñó del ambiente los siguientes minutos. El agua no paraba de caer de forma violenta y continuada. Fue entonces cuando el extraño individuo dijo: «Me llevará a la carretera del puente, ¿verdad?». Javier le miró unos instantes para contestarle. «Perdone, le he dicho que me desvío antes por la bifurcación para retomar la interestatal. Le puedo dejar en la venta que hay unos kilómetros antes, y así pueda llamar a una grúa, o le recoja a alguien que se dirija hacia allí». Insistió. «Ya, pero sería mejor que me llevara usted». A Javier le invadió inmediatamente una sensación de escalofrío, que le fue subiendo por su espina dorsal hasta llegarle a la nuca. Se dio cuenta que había sido un error subir al coche a ese hombre. Desprendía un aura siniestro y su comportamiento no era demasiado normal. «Lo siento, pero no puedo llevarle hasta allí». Le volvió a insistir, aunque añadió algo más. «¿Dónde dice que le dejó tirado su coche? La verdad es que no he visto ningún vehículo parado en el arcén de la carretera». «¿No me cree?», respondió el sujeto en un tono misterioso. «No he dicho eso». «Es verdad, solo me ha llamado mentiroso», le acusó. «Oiga, ¿qué le pasa a usted? Ya le he pedido perdón por atropellarlo, estaba en mitad de la vía y no me dio tiempo verle con esta lluvia». «¿Y qué quería? ¿Que me quedara a un lado para que pasara de mí de nuevo?», dijo el extraño. «¿Cómo dice?». No le entendió. «No sé de qué me habla». «¿Ah, no?». Estaba insinuando algo totalmente imposible, al menos es lo que había entendido con esa extraña acusación. Era la primera vez que veía a ese hombre, aunque unos kilómetros atrás había seguido de largo con el otro autoestopista. Se le parecía e iban ataviados con ropas muy similares, pero no podía ser la misma persona. Era totalmente imposible, pero con esas palabras parecía referirse a eso. No pudo evitar el pensarlo ya que coincidía perfectamente con aquella situación. A continuación redujo la velocidad y se echó a un lado. «¿Qué cree que hace?», en tono amenazante. «Quiero que se baje, no me gusta su actitud», ordenó Javier mientras se detenía en el arcén. «Continúe, no se lo diré más». Volvió a amenazar mientras se abría el chubasquero y metía la mano en su interior. Javier entró en pánico inmediatamente. El mango de un cuchillo de grandes dimensiones se dejaba ver sobresaliendo en un costado de su cintura. Debía ser de caza o algo similar, pero definitivamente era muy grande. En ese momento se dio cuenta que a partir de ahora, el viaje se iba a convertir en una pesadilla tenebrosa. La actitud extraña de ese sujeto, su tono amablemente amenazante, y sumado al arma que portaba lo confirmaba sin ninguna duda. Sin embargo, no hizo ademán de sacar el cuchillo de donde lo tenía. Su intención fue solo mostrarlo. «Está bien, amigo. Haré lo que me diga, pero por favor no me haga daño», dijo Javier totalmente aterrado. No podía creer que estaba experimentando una escena fastidiosamente similar a la de su película favorita. Era todo tan surrealista que se pellizcó con su mano izquierda en uno de sus muslos, para asegurarse que no estaba en medio de una pesadilla. Por desgracia para él, había sentido el pellizco confirmándole que todo estaba ocurriendo. «No quiero hacerte daño, pero necesito que me lleves a la carretera del puente», contestó tuteándole y de forma sosegada y tranquila. «Ok, no se preocupe, le llevaré. Pero no me haga daño», volvió a insistir. «Tú haz todo lo que te diga y no tendremos ningún problema», lo dijo con el mismo tono de voz pero de manera amenazante. De nuevo se incorporó a la carretera. Las piernas le temblaban provocando que el coche se calara. Arrancó otra vez el motor, y esta vez logró continuar con el viaje. La lluvia continuaba cayendo de forma violenta a la calzada. La visibilidad era prácticamente nula y esto hizo que se quejara en ese instante de forma airada.
En realidad le sirvió para soltar algo de estrés que había acumulado por la situación que experimentaba. «Joder. Maldita lluvia», exclamó. El extraño sujeto del cuchillo en el costado dijo algo en ese preciso momento al respecto de su queja. «Haz que pare. Es fácil». «¿Cómo dice?» «Que hagas que pare», le volvió a insistir. «¿Y cómo voy a hacer algo así?» «Solo tienes que pensar que pare y parará», le espetó sin perder un ápice de tranquilidad en su voz. Definitivamente ese tipo era un desequilibrado. En ese momento se dio cuenta de que debajo del chubasquero dejaba ver lo que parecía ser un uniforme estatal. Se acordó del boletín de noticias, donde se había relatado sobre el accidente aludiendo a un transporte de presos del psiquiátrico, presumiendo de una posible fuga en el siniestro. Todo coincidía, por ello se había topado con los dos autoestopistas de indumentaria similar en esa inhóspita y solitaria carretera. Eran posiblemente locos fugados del incidente, y el comportamiento que mantenía ese individuo cuadraba a la perfección con esta teoría. Eso lo explicaba todo, porque desde luego ese hombre no podía ser el mismo de unos kilómetros atrás. Ahora el terror aumentó con esta revelación. Llevaba a un psicótico armado con un cuchillo de grandes dimensiones en el asiento contiguo de su vehículo. La realidad superaba en creces a la ficción recordando esa fatídica película de los 80. Javier se armó de valor e intentó que sus pulsaciones bajasen el ritmo cardíaco para a continuación decir: ¿para qué quiere ir a la carretera del puente? Si no le importa que le pregunte. Allí no hay nada. Estaba intrigado. Lo sabrás a su debido tiempo, contestó. No se atrevió a preguntar más de momento. Por el contrario, comenzó a pensar en cómo podía librarse de él, con el menor riesgo para su vida. Javier era un tipo muy inteligente y despierto, lo suficiente para echarle del coche sin tener que arriesgar su integridad física en un acto violento. Además, el otro individuo era más fuerte teniendo en cuenta su envergadura, y para más Inri, estaba armado. Las posibilidades de que pudiera tener éxito en algo así eran escasas, por no decir nulas. Sin embargo, el ingenio del que siempre estuvo provisto sí le ayudaría en una situación como esta. Era vendedor y la psicología aplicada era una de sus virtudes, y por otra parte tenía una amplia experiencia de cómo manipular a la gente para llevarles a su terreno. Eso haría. La lluvia seguía endemoniadamente fuerte. Deseó que acapara de una vez por todas. Llevaba diluviando sin parar casi una hora, y tampoco era normal esa intensidad. Jamás había vivido algo como aquello en toda su vida. A los pocos segundos de pensarlo, la lluvia remitió de golpe. Se quedó un poco perplejo por ello. Recordó que ese individuo le había dicho que solo el pensarlo haría que cesara. Pero era absurdo, seguramente casualidad, o esas veces que se intuye algo un instante antes de que ocurra. Nos pasa más veces de lo que pensamos, ya que no lo relacionamos con esa sabiduría interior que todos tenemos y que a veces nos avisa de hechos que van a ocurrir, ya sea inmediatamente o en un futuro cercano. Estaba totalmente seguro que había sido algo así. Algo inexplicable para el ser humano, pero desde luego nada que ver con poderes sobrenaturales ni nada que se le pareciera. Solo un instinto interior que nos alertaba. ¿Lo ves?, dijo el autoestopista esbozando una siniestra sonrisa. Desde luego Javier había decidido como plan y así librarse de él, seguirle la corriente para ganar su confianza y esperar al momento clave, o crucial, para ejecutarlo a la perfección. Ya tenía algo en mente que seguramente funcionaría, por ello era primordial mostrarse relajado y tranquilo, o al menos parecerlo, y esto era perfecto para empezar. Es por eso que lo aprovechó para decir a continuación: tenía razón. Solo lo he pensado y ha ocurrido, es increíble. El cielo, que hasta ese momento había permanecido gris y encapotado, comenzó a despejar algunos claros por donde entraron unos rayos de luz muy intensos, que iluminó la carretera de una forma maravillosa. La visibilidad en este momento era prácticamente completa. Ya te lo dije, insistió el autoestopista, que añadió lo siguiente: por cierto, ¿qué fue lo que mascullaste cuando me pasaste de largo la otra vez? Javier se quedó totalmente petrificado con la pregunta. No entendió a qué se refería exactamente. ¿A qué se refiere? ¿Sabes a qué me refiero? Dijiste algo cuando no paraste a recogerme unos kilómetros atrás. Creí leer en tus labios algo como lo siento. Le explicó. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Era imposible que fuera el mismo hombre, pensó. Pero era cierto, cuando sobrepasó a aquel autoestopista murmuró: lo siento, amigo, otra vez será. ¿Cómo podía saber algo así si no era la misma persona, y no podía serla? Para que hubiese sido posible se hubiera tenido que teletransportar más de 20 kilómetros. Era totalmente imposible que hubiese llegado a ese punto antes que él. Esa persona no podía ser usted, dijo. Te aseguro que era yo. Pasaste a mi lado en medio de un diluvio y preferiste abandonarme a mi suerte en medio de ninguna parte. ¿No te da vergüenza?, le increpó. Javier reaccionó a esto rápidamente, aún estando aterrorizado. Tenía que seguirle la corriente, esto era primordial, así que en un autorreflejo mental, buscó la solución más racional a lo que planteaba ese individuo. Sin duda, el otro hombre era un compañero de fuga, y posiblemente provistos de teléfonos móviles se habían pasado la información del suceso.
Estaba cogido con pinzas, pero desde luego era una mejor explicación, comparadas con el hecho sobrenatural que el otro hombre le sugería. Tiene razón, le pido disculpas, no debería haberle abandonado, pero es peligroso recoger autoestopistas en la carretera y no tengo costumbre en hacerlo. ¿En serio? ¿Vas a seguirme la corriente como si fuera un loco? ¿Vas a aceptar así como así el hecho de que apareciera en la carretera 2 veces a lo largo de 20 kilómetros, llegando antes que tú a ese punto concreto? Dijo este emitiendo una sonora y siniestra carcajada. Ok, es cierto. Lo que creo es que el hombre de atrás era un compañero suyo, o un amigo, y llamó a su teléfono para advertirle de mi presencia en esta carretera. No hay otra explicación posible. Pero no es seguirle la corriente. Lo único que pretendo es no incomodarle ni enfadarle y finalmente me haga daño. Le voy a llevar a la carretera del puente, se lo prometo, así que no hace falta que se ponga violento o algo similar. Confesó preocupado. El autoestopista se le quedó mirando un instante antes de decir: bueno, en realidad sí hay otra explicación. Javier le miró directamente al decirlo quitando los ojos de la carretera un momento. ¿Qué otra explicación puede haber? El sujeto del asiento contiguo contestó a su pregunta varios segundos después. Que estoy muerto. Dijo este con un halo de misterio en su voz. ¿Cómo dice? Ya me has oído. Replicó aunque añadió. ¿No tienes la sensación de llevar en esta carretera mucho tiempo? Javier cada vez le entendía menos. Pero no olvidaba que esta persona estaba desequilibrada, y todo lo que dijera no era más que el delirio de un estado psicótico posiblemente. Así que, lo que había dicho no le daba el menor sentido, aunque su plan era llevarle la corriente hasta el momento clave de librarse de él. ¿A qué se refiere con eso? Esta carretera yo la conozco muy bien y es cierto, es como si llevara en ella toda una vida. La he recorrido cientos de veces a lo largo de mi existencia. ¿A eso se refiere? Ya sabes que no. Contestó de forma escueta. Pues no sé. Lo dijo encogiendo los hombros. ¿Y si te dijera que llevas dando vueltas en bucle más de 40 años en esta vía sin darte cuenta? Confesó el hombre. A Javier se le quedó una expresión en el rostro de perplejidad al escuchar lo que ese sujeto había dicho. Sin embargo, no hizo ningún gesto sorpresivo. Estaba decidido a aceptar todo lo que iba a soltarle con naturalidad. Estaba desquiciado, y una mente desequilibrada como aquella era capaz de inventar la fantasía más absurda o surrealista que pudiese imaginar. Tengo que reconocer después de lo que ha dicho, que he tenido una sensación de déjà vu con respecto a eso. Siento un cansancio en mi cuerpo como si llevara conduciendo más tiempo del que parece. No sé, algo así. Dijo Javier haciendo una interpretación perfecta digna de un Oscar. Todo esto. Lo dijo señalando a su alrededor, te lo estás inventando tú. Apostilló. ¿Quiere decirme con eso que también estoy muerto? Exactamente. Sentenció aquel individuo. Pero si estoy muerto, ¿por qué siento todo esto como real? Es complicado que lo puedas entender. Pero créeme, todo está en tu mente. Si todo esto me lo invento, usted también es invención mía, ¿verdad? Dijo Javier llegando a esa conclusión. No, yo soy lo único real de toda esta mentira tuya. Le confirmó. Bueno, tú y yo somos lo único real en todo esto. Por eso necesito que me lleves a esa carretera, a ese puente concretamente. ¿Qué hay allí? Preguntó intrigado. Ahí está la salida. ¿La salida de qué? Volvió a preguntar. ¿No has escuchado? La salida de este sitio, de esta prisión donde nos tienes metido. Sentenció. ¿Qué salida es esa? Lo sabrás a su debido tiempo. Volvió a insistir lo anteriormente dicho. En ese mismo instante que lo decía, el coche comenzó a dar bandazos a izquierda y derecha de forma violenta, aunque Javier consiguió enderezar la dirección, al mismo tiempo que redujo la velocidad completamente y frenar en medio de esa solitaria carretera. ¿Qué ocurre? Gritó el hombre del chubasquero. No sé, creo que hemos pinchado. Contestó Javier. Fue entonces cuando se apeó del vehículo dando vueltas alrededor de él. Al completarla, se quedó parado justo delante de la rueda más cercana a la puerta del conductor, y mirando fijamente hacia la dirección de la misma dijo: Vaya, qué fastidio. Hemos pinchado. Hágame el favor, ¿puede coger la rueda de repuesto del maletero? La puerta está abierta. Le pidió. El sujeto bajó del vehículo, dirigiéndose a hacerlo. En el mismo momento que llegaba a la parte trasera, Javier lo aprovechó para introducirse de nuevo en el coche, cerrar la puerta y arrancar inmediatamente para dejarle fuera. Lo consiguió, un plan sencillo pero eficaz. El autoestopista corrió detrás del vehículo unos instantes, pero sin llegar siquiera a estar cerca de poder entrar a él de nuevo. En unos segundos le había dado esquinazo, quedando solo a vista del retrovisor. La adrenalina invadía todo su cuerpo. No podía creer que hubiese sido tan fácil.